Hola y bienvenidos a este seminario online sobre modelado de la realidad desde fotografías utilizando Context Capture. Con Context Capture usted puede obtener modelos digitales 3D a partir de fotos que pueden haber sido tomadas con una cámara digital de alta precisión o han podido ser tomadas con un smartphone, sin importar dónde esté, que esté montado en un dron, que sea una superficie subterránea, se tomen a pie de calle o se tomen desde un avión con dispositivos especializados. Solo se necesita una superposición de un 60% entre las fotografías tomadas y que los elementos, los puntos a representar aparezcan al menos de forma visible en 3 de esas fotografías. La calidad de información generada va a depender del método utilizado para la adquisición, de resolución de la cámara, de las distancias a las que se tomen estas fotos, etc. Pero si tuviéramos que generalizar, podríamos tomar como referencia un resultado de 1 a 2 veces, la precisión de 1 a 2 veces el tamaño del píxel proyectado. Obviamente, cuanto más definidas y más resolución tengan esas imágenes y más número de imágenes, mejores resultados obtendremos. Con Context Capture vamos a poder desde generar un modelo 3D, una malla 3D de objetos como tal, a realizarlo de cosas más grandes como lo podría ser una industria, un edificio, pasando por calles e incluso del tamaño de una ciudad. ¿En qué usos está indicado Context Capture? Bueno, pues siempre que nos interesa hacer un análisis o una comprensión de las condiciones existentes en una infraestructura, podremos utilizar Context Capture igual para la gestión de riesgos, así como para la supervisión de proyectos de construcción, ingeniería o de procesos industriales. También es una buena herramienta para la simulación, pudiendo entrenar o dar formación a usuarios sobre una infraestructura sin necesidad de desplazar allí a dichos usuarios. Context Capture, existen dos versiones de Context Capture, la estándar y la Center. Las diferencias las vemos en esta slide. En general, los dos son para Windows y la primera limitación es respecto al tamaño de Context Capture. Tiene un límite de 30 gigapíxeles y realmente está orientado a operadores de drones, topógrafos o propietarios de infraestructuras como plantas, edificios o ferrocarril. Context Capture Center está orientado más para abordar proyectos del tamaño de una ciudad o mayores. Básicamente, los formatos que vamos a generar con las dos herramientas son los mismos, pero la versión Context Capture Center nos permite más escalabilidad y no tenemos un límite en el tamaño de la información que vamos a gestionar. Vamos a ver un poco cómo es la arquitectura de funcionamiento de Context Capture. La primera parte será obviamente pues tomar los datos con los que vamos a trabajar, bien serán fotografías independientemente del método que hayamos utilizado para tomar esas fotografías. Entonces, un operador utilizando Context Capture Master creará un nuevo proyecto e importará esas fotografías para empezar el trabajo. Creará una pila de trabajos, una secuencia de trabajos que se encolarán y un engine de Context Capture será el que procesará esos trabajos. Cuando ese trabajo finalice, el resultado va a ser un modelo 3D, una textura 3D, que también va a poder reutilizarse generando en vez de la típica mesh o malla con las texturas asignadas, generar una rejilla para hacer una modificación posterior del modelo y afinar así aún más el resultado. Para eso utilizamos un formato OBJ que se puede editar con múltiples herramientas. Esta sería cómo funciona un Context Capture estándar. Si lo que estamos ejecutando es una versión Center de Context Capture, vamos a poder tener más operadores creando esos trabajos, por lo tanto podremos crear multitud de trabajos que serán gestionados y procesados por más de un engine, acelerando todo el proceso de creación de nuestra información. Esta información no solo se utiliza, como veíamos, para motivos de visualización, sino que vamos a poder exportarla y utilizarla debido a que somos capaces de generar múltiples formatos. Vamos a poder importarla en herramientas tanto CAD como GIS y utilizarla para propósitos BIM, obviamente. También podremos consultarla desde dispositivos móviles, puesto que está optimizada para ser utilizada a través de la web.
En la última versión de MicroStation Connect, vamos a poder referenciar directamente estos formatos, estos modelos 3D y utilizarlos sin ningún tipo de importación ni exportación, sino que directamente los podemos visualizar y utilizarlos para como inicio del modelado de nuestra infraestructura, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de modelos 3D que ya han sido realizados con Context Capture. Lo que estamos viendo aquí es una planta industrial. Está tomada con un dron, se realizaron 180 fotos, el área cubierta es de 1 hectárea, la cámara tenía 36 megapíxeles y se tardaron 2 horas en procesar de proceso en un único ordenador para generar el modelo. La precisión es de 2 centímetros por píxel. En este caso lo que estamos viendo es la ciudad de Graz. Para esto se han utilizado 200 fotos tomadas desde un avión y la precisión ha sido obtenida aproximada es de 7 centímetros por píxel. En este caso lo que estamos viendo es una utilización que hace de Context Capture la ciudad de Estocolmo y se utiliza para ver la integración que tendrían en el futuro posibles desarrollos sobre la parte existente de la ciudad, de tal forma que nos podemos llevar una idea de cómo se integrará lo que se vaya a planear sobre la parte existente de la ciudad. Este otro ejemplo es una inspección de tejados de las plantas de las tiendas de IKEA para ver las posibilidades que tenían de instalación de paneles solares y ver o estimar la cantidad de potencia que se podría obtener dependiendo de la superficie disponible. En este otro caso lo que estamos viendo es una toma de datos realizada en China a nivel de calle. Para esta toma de datos se ha utilizado un equipo móvil, es un coche con 4 cámaras instaladas en el techo y para una calle de unos 400 metros se toman unas 1400 fotografías. La resolución que se ha obtenido en este caso es de 1 o 2 centímetros por píxel. Esto es un proyecto de prueba de París para ver cómo está la situación de túneles subterráneos que todo ello desde desagües, etcétera, y ver la utilización de esta herramienta para hacer el mantenimiento. Y este es otro caso de utilización bastante interesante de la herramienta, puesto que desde el propio viewer, desde el visualizador, se puede medir la información de la malla que se ha generado. Y una de las opciones que tiene es medir el volumen. Entonces, en este caso se utiliza para medir el volumen de una zona de acopio de material y determinar la cantidad de material que tenemos almacenada en esa zona. Este otro caso es un intercambiador. Se tomó con un helicóptero, se han realizado 250 fotografías, la cámara era de 21 megapíxeles y el tiempo de proceso fue de unas 4 horas. La precisión resultante fue de unos 3 centímetros por píxel. En este caso es un ejemplo de reingeniería donde se tiene un motor y lo que se quiere es pues saber el estado en el que se encuentra para poder analizarlo posteriormente sin tener que estar delante del motor como tal. Se utilizaron 150 fotos y la resolución es de 0.8 centímetros por píxel. El tiempo de procesado fue de 12 horas. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo se visualizan algunos de estos modelos desde el visor gratuito que incluye Context Capture. Lo primero que vamos a ver es precisamente ese motor del que hemos hablado antes. Entonces veis como desde el visualizador gratuito pues muevo sin problemas el modelo generado. ¿De acuerdo? De visualizador tengo herramientas simples para hacer rotaciones, desplazamientos, etcétera. Pero casi todo se realiza simplemente utilizando los botones del ratón. Vamos a ver ahora un ejemplo de bastante alta definición y es una especie de acueducto.
donde podemos ver el estado del material de las piedras sin ningún tipo de problema. Lo siguiente es un sector de París. Vemos un poco cómo mueve el modelo y la definición que tiene. Y para finalizar, un aeropuerto. Y vemos un ejemplo un poco de resolución que es capaz de generar. Desde la herramienta de visualización tenemos ciertas posibilidades. Una de ellas es medir. En este caso puede medir distancias, superficies o volúmenes, y simplemente haciendo un clic vemos que la distancia, el ancho de esta pista es en este caso de 45 metros, y como estoy haciendo un clic aproximado, veo que hay una diferencia de 44 centímetros de altura entre el clic inicial y el segundo clic que he realizado. Otras opciones que tenemos es el visualizar la malla de triángulos que ha generado el sistema, o si queremos ver la nube de puntos que se está utilizando. Veamos ahora un ejemplo de creación de un proyecto, comenzando con unas fotos sencillas, algo tomado con un smartphone a pie de calle, y ver cómo a partir de esas fotos podemos generar de forma muy sencilla un modelo tridimensional. Bien, una vez iniciado Context Capture Master, le damos la ubicación del proyecto que vamos a crear. En este caso vamos a llamar ejemplo, y le decimos que OK. Aquí tenemos nuestro proyecto, está vacío actualmente, y lo primero que vamos a hacer es añadirle las fotografías. Para ello pulsamos en añadir fotos y vamos a añadir una selección de fotografías, y vamos a irnos a la carpeta fotos, set 1, y lo que tengo son unas fotos tomadas, pues eso, en este caso están tomadas en Madrid con un smartphone, en este caso es la puerta de Toledo. Entonces vamos a seleccionar todas ellas, le decimos que Open, y ha cargado el set de imágenes. Vemos que automáticamente le ha detectado el tipo de imagen el tipo de cámara que se estaba utilizando, y eso es gracias a las etiquetas EXIF que añade, en este caso el iPhone, a las fotografías. Y si nos vamos a la zona de ajustes generales, nos informa un poco del número de fotos que tenemos y del total de megapíxeles que estamos utilizando. Las fotografías han sido tomadas con el GPS habilitado, entonces tienen la posición y saben en qué orientación están realizadas. Por lo tanto, vamos a intentar generar un bloque, una malla georreferenciada. También podemos crear puntos de control que se utilizarían para ayudar al sistema a hacer la georreferenciación y la triangulación de la información, pero en principio no es necesario, puesto que los puntos de control los va a generar automáticamente, y los type point o puntos de anclaje los utilizaríamos para georreferenciar de forma exacta nuestra información, donde daríamos un punto conocido en las fotografías que estamos tomando para que el resultado sea más exacto. En la vista tridimensional nos hace una previsualización de qué es lo que vamos desde los puntos de vista en los que hemos tomado las fotografías.
así como del sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas espaciales que estamos utilizando. Lo que vamos a hacer ahora es generar la aerotriangulación. Lo seleccionamos, le damos un nombre. Le vamos a utilizar que utilice, vamos a decir que utilice las posiciones que están almacenadas en las fotografías para que no tenga que andar él calculándolo. Y vamos a dejar los ajustes por defecto. Y generamos la aerotriangulación. Una vez que se inicia, lo primero que hace es extraer los puntos claves. Ahora es el engine el que está realizando el trabajo y el máster simplemente va leyendo la información que le va comunicando el engine. Ven analizando las fotografías, extrayendo puntos clave, que será lo que utilizará para realizar esa aerotriangulación. Una vez finalizada la aerotriangulación, pues ya nos da información sobre las resoluciones que vamos a obtener en este modelo y además tenemos una pequeña vista, es una aproximación del resultado que vamos a tener. El siguiente paso será crear una nueva reconstrucción. Creamos la reconstrucción. Y aquí una de las cosas más importantes que debemos de ajustar es qué ámbito es del que queremos generar realmente ese modelo. Vamos a pasarlo a WGS84 y ahora vamos a modificar el espacio del que queremos generar la malla. Vean, lo estamos haciendo, veis que es bastante sencillo de hacer. Lo podría hacer numéricamente, pero bueno, visualmente es suficiente. Y ahí lo tenemos. Vemos cómo se nos están mostrando coordenadas reales y una vez realizado, pues lo que haremos será crear la producción. Vamos a decirle que genere una malla en 3D. Estas son las distintas opciones que tenemos. El formato 3MX. Vamos a dejar la calidad al 75%. Georreferenciado en WGS84. Y lo vamos a dejar en el directorio por defecto. Y ahora empezamos la creación. Se empezará a realizar la producción. Una vez ha finalizado de crear la producción, pues tenemos información del resultado, pero lo más importante es que ya tenemos nuestra vista tridimensional del elemento. Como os decía, en este caso pues está hecho simplemente con un smartphone y no hemos podido hacer ninguna vista superior, pero vemos que el resultado pues no es nada malo. Bien, muchas gracias por vuestro tiempo y por haber asistido a este seminario. Si tenéis alguna pregunta, intentaremos contestarlas.